realmente todo el tema de la crisis que existe allá afuera es porque en general a la gente la formaron como empleada. Y claro, si a la gente la formaron como empleada y el mundo del empleo se empieza a resquebrajar, entonces hay crisis. Si la gente está formada como empleada desde niña y hay uno que otro que se salva de eso, pero la gran mayoría se forma como empleada, pues obviamente hay crisis. Y entonces cuando yo descubro este negocio, lo que empiezo a descubrir es algo que me impresiona y es un programa educativo que es capaz de formar a una persona desde ese estado mental en que se encuentra hasta un estado mental empresarial. Señores, ser empresario es tener un tipo de educación o de inteligencia diferente al resto. La gente, antes de entrar a este negocio, y era mi caso, yo creía que ser rico era cuestión de tener dinero. Yo creía que la diferencia entre los ricos y yo era que los ricos tenían dinero y que yo no tenía. Hello. Y después aprendí, si no hubiera entrado en este negocio, no hubiera aprendido varios secretos de la riqueza, y es que los ricos lo que tienen es una inteligencia diferente al resto de las personas. Los ricos lo que tienen es una forma de pensar diferente. Los ricos piensan diferente, los pobres piensan diferente. Es una cuestión de pensamiento. Entonces, cuando yo arranco este negocio, empiezo a encontrar secretos que yo desconocía, como por ejemplo que yo había sido educado para ser empleado. Ustedes han notado que es difícilmente probable que un empleado encuentre riqueza. Aunque no absolutamente, pero es más improbable que un empleado encuentre riqueza. Porque el empleado está educado para trabajar. No está educado para generar riqueza, no es lo mismo. No es lo mismo trabajar para generar riqueza, no es lo mismo educarse para generar riqueza que educarse para trabajar. ¿Están de acuerdo? No es lo mismo educarse para generar riqueza que educarse para trabajar. No es lo mismo. Y entonces hace poquito en México escuchaba alguna cosa de un humorista de ahí de México que decía, mire, si el trabajo fuera bueno, los ricos ya lo hubieran acaparado todo. ¿Ustedes han notado que a los ricos no les gusta eso? Los ricos lo que hacen es que buscan la forma de encontrar dinero y ponen el dinero a trabajar para ellos. Y entonces yo empecé a sospechar que habían cosas que yo no sabía, las encontré en este libro. En este negocio, uno de los libros que me impactó muchísimo, que yo leí desde antes de haberlo lanzado, es un libro que no es viejo, es uno de los libros más impactantes que yo he visto, que se llama Escuela de Negocios, de Kiyosaki. Y dice, él recomienda que las personas deben hacer negocios de redes, este tipo de negocios, porque dice, la gente ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Dice, es el momento más propicio para que las personas empiecen esta industria. Dice, porque los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. ¿Han visto cómo se están quebrando? Son negocios de la era industrial. Dice, las franquicias como McDonald's y Miveo Box y todo esto son parte de la frontera entre la era industrial y la era de la información. Dice, pero los negocios de network marketing, los negocios de redes, son auténticas expresiones de la nueva economía, porque todos ellos operan sin empleados, sin fábricas, sin terrenos y sin capital. Y yo leía eso y yo decía, increíble. Eso me gusta. Nosotros somos un negocio que construye organizaciones
que construye organizaciones y somos un negocio de distribuidores, pero de empresarios que se forman para ser empresarios. Señores, lo que nosotros buscamos es empresarios. Cuando yo observé desde ahí el negocio y de que tenía que educarme como empresario, entonces para mí empezó a tener sentido el negocio. Yo quiero preguntarle a los que están, a los nuevos. Bueno, aquí hay varios tipos de personas nuevos, que son los empresarios nuevos, que hace poquito se conectaron al programa educativo y que arrancaron, y hay otros que son nuevones. O sea, que llevan 1, 2, 3 meses, ¿ok? Son nuevones. Y unos que ya no son tan nuevones porque llevan 3 años, 5 años, ¿ok? Entonces son categorías de empresarios que yo difiero allí. Bien, yo le quiero preguntar a los nuevos, a los nuevones y a los no tan nuevones, ¿quiénes han sentido que desde que se pegaron al programa educativo han empezado a transformar la forma de pensar? Levanten la mano, yo quiero verlo. Miren, invitados, han sentido que empiezan a transformar la forma de pensar y que han sentido que han avanzado en la vida. Y entonces vamos a hablar de un elemento fundamental en este negocio. Yo quiero, ¿dónde habrá agüita aquí? Porque ya estoy como... Vamos a empezar a hablar de un elemento fundamental. Y es la pregunta, ¿qué es ganar en este negocio? ¿Qué es ganar en este negocio? Porque hay personas que yo escucho que dicen... limitan el ganar al dinero. Hello. Creen que ganar es ganar dinero. No necesariamente. Para que ustedes empiecen a descubrir el maravilloso negocio que somos, ganar en este negocio no necesariamente está relacionado siempre con el dinero. Y me explico. Cuando yo entro a una persona al negocio y la conecto al programa educativo, desde ese momento la persona empieza a ganar el capital más grande que se puede ganar en la vida, y es el capital de crear una mentalidad de empresario. Si yo hago que esa persona empiece a ganar ese capital, yo voy a tener en el futuro una persona próspera y rica en este negocio. Pero si yo limito el ganar en este negocio al dinero, voy a tener una persona que gana dinero, pero que gana esquirla del dinero porque no tiene coco. Porque si esa persona no es capaz de formar su inteligencia emocional, esa persona no va a ganar mucho dinero al futuro, porque el dinero está íntimamente ligado con lo que nosotros tenemos en el coco. Si una persona no tiene una mentalidad de riqueza, si una persona no tiene una mentalidad de prosperidad, esa persona no va a ser rica. El dinero lo ahuyenta el coco o lo atrae el coco. Está íntimamente ligado con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros soñamos, con lo que nosotros nos imaginamos. Y entonces ustedes van a encontrar que tenemos un programa de educación que es continuo. Entonces, cuando yo ingreso a una persona al negocio, lo que le vendo es la posibilidad de ¿qué? De educarse. Yo le vendo la posibilidad de educarse, pero si esa persona me dice, no, yo no me quiero educar, pues yo le toco la cabeza y le digo, oye, ¿usted está bien? Porque es raro encontrar a un ser humano que no se quiera educar, señores. Es muy raro encontrar a un ser humano que no se quiera educar. Pues bien, una vez esa persona empieza a educarse, lo que yo tengo que respetar es el proceso que esa persona va a tener. Y esto a ustedes les va a generar muchísima tranquilidad por una razón. Porque cuando yo auspicio a Víctor
y lo entro al negocio, yo lo pego al programa educativo y él empieza a crecer. Él empieza a crecer dentro del programa educativo. ¿Ustedes no han notado que la gente cuando entra a este negocio y se pega el programa educativo empieza a tener más alegría? ¿Han notado que invitados que los trajeron a ustedes estaban así alegres? Estaban entusiasmados, estaban contentos. Es muy raro ver en este negocio a alguien así carecaballo. De verdad, o sea, la gente es muy alegre, muy simpaticonga, muy entusiasta. Por eso hay gente que nos ve de afuera y dice, ¡qué raro! ¡Qué sospechosa esa alegría! Por eso yo vi a mi decano raro cuando le veo los dientes por primera vez. Porque ese decano, ¿saben qué estaba pasando en la mente de ese decano? Que con la información que él estaba recibiendo, él estaba despertando una inteligencia que permanece dormida porque nunca nos la educan, y se llama inteligencia emocional. Los griegos ya sabían de eso, y todos los griegos, si ustedes observan, toda la paideia de los griegos se enfocaba a hablar siempre del carácter. Aristóteles le gastó toda la filosofía aristotélica, está basada en hablar del carácter, de las virtudes, de la templanza, de la perseverancia y de la amistad. Aristóteles tiene obra entera hablando de la amistad. ¿Qué es la amistad? Una virtud emocional. ¿Cómo te explicas que los filósofos que le sembraron la vida a la filosofía occidental se gastaran libros enteros analizando el tema de la amistad? ¿Les parece poquito la amistad? ¿Ustedes cuánto hace que no habían oído hablar de la amistad, por ejemplo? Yo estudié carreras y nunca me dijeron que uno tenía que cuidar las amistades, por ejemplo. Y cuando entro a este libro me dicen, tienen que leerse un libro, me dijeron, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y en la primera parte del libro leo y dice, lo que tú tienes que aprender en la vida como ley es que tú nunca debes criticar, nunca debes juzgar y nunca debes condenar. Y yo dije, ay, entonces ¿yo qué hago? Porque yo era columnista de prensa. Y entonces, ¿qué era lo que yo hacía en la prensa? Criticaba, juzgaba y condenaba. Criticaba, juzgaba y condenaba. Entonces leo ese libro y yo digo, wow, me quitaron el trabajo. Y tuve que llamar al periódico y decirles, no escribo más. No escribí más. Primer punto por lo cual no volví a escribir fue por enfoque. Y segundo, porque para yo escribir yo tenía que ver mucha televisión. Tenía que llegar de dar planes y ponerme a ver televisión. O sea, tenía que sentarme en el plasma ya para que me untaran. O sea, tenía que sentarme allá y no me gustaba. Y entonces dije, no, mejor me voy a dar planes. Y le dije al periódico, espérate un momento que yo después voy a volver a escribir. Cuando yo vuelvo a querer escribir, ya mi coco no quería escribir lo que el periódico publicaba. Y entonces yo dije, ay no, qué pereza. No quiero volver. ¿Qué pasó en mi mente? Se empezó a transformar. Y entonces no quise volver a comunicar cosas que juzgaran, que criticaran y condenaran. Si ustedes se dan cuenta, esa obra está relacionada con lo que los griegos 4000 años antes habían escrito sobre la amistad. Sobre la amistad. Ellos ya habían escrito muchas cosas de esas. Entonces nosotros tenemos un programa educativo espectacular que forma seres humanos. Que forma seres humanos, que no informa, que forma. ¿Qué forma? El carácter. Lo que tiene un empresario es una inteligencia emocional superior que le permite, por ejemplo, nunca rajarse. ¿Qué es lo primero que se le ocurre a una persona cuando entra a este negocio en general? Rajarse. Yo auspicio ingenieros civiles de buenas salchicherías. Y les digo, mira, el negocio solamente es que tú compres los productos para ti, que te expandas, y el que no quiera expandirse contigo, le vendes. Lo haces cliente, eso es todo.
Y me dice, ¿y con eso uno se vuelve diamante? Yo le digo, sí. Y me dice, no, eso está facilito. Y arranca, dice, no, yo me hago en 1 año. Y le digo, no, yo creo que te puedes hacer en menos. Y él se va a dar planes. Como al mes, yo lo veo ya no tan entusiasmado, lo veo como carecaballo un poco. Y entonces le pregunto, ¿qué le pasa? Y me dice, no, mira, tenemos que hablar, yo no sé qué es lo que me pasa. Yo voy y le cuento a la gente. Y la gente me dice que no. Y yo, qué raro, le digo, ya sé. Me dice, la gente me dice que no. Y mire, es increíble, hay gente que me pone cita. Yo voy del norte al sur de la ciudad y me cancelan el plan. Y yo digo, qué raro. Qué raro. Y me dice, y hay gente que me atiende y entra, pero no hacen nada. Y yo le digo, oye, qué extraño. Qué extraño. Cuéntame más. Y me dice, pero mira, hay otros que entran y devuelven el kit. Digo, eso sí es extraño, digo yo. Eso sí es bien extraño. Pero hay otra gente que me deja plantado, hay gente que me mira mal, me saca la lengua, entran y se salen, yo les digo y ellos se salen, ellos entran y no hacen nada, y fuera de eso yo soy Virgo, el signo no me ayuda. Y a mí me provoca asesinarlo. ¿Qué observo en esa persona? Esa persona está a punto de rajarse. Está a punto de rajarse porque le falla la inteligencia emocional. Es muy dotado intelectualmente. Cálculo multivariado. El tipo es profesor de estructuras en una universidad prestigiosa. De estructuras. ¿Usted sabe lo que es eso? Tienen que enseñarle a los ingenieros de que esto no se vaya a caer. La cosa tiesa. ¿Aquí no se puede decir cosa tiesa? Ah, bueno. Entonces, ¿para qué se ríen? O sea, es un gran profesional en su profesión. Y cuando yo hablo con él al mes de hacer un negocio tan sencillo, se quiere achurruscar. Se quiere morir en ese negocio. Parece un niño. Y yo le digo, tan grande y tan chillón. ¡Qué pena! Usted tan grandotote. Parece un niño. Porque no tiene desarrollada la inteligencia emocional. ¿Saben qué es lo que tiene un líder desarrollada? La inteligencia emocional. Por eso hay tan poquito líder en el mundo. Porque el mundo nunca educó en general la inteligencia emocional. No educó la inteligencia emocional. Y entonces tenemos mucha gente llena de miedo, mucha gente llena de temores, mucha gente llena de paradigmas, mucha gente incapaz de cambiar, mucha gente incapaz de soñar. Y resulta que este negocio, para hacerse diamante, tú necesitas una mínima cuota de liderazgo. Y entonces este médico me dice, ¿y entonces cómo es el negocio? Le digo, tienes que educar el coco para que entiendas que esto es una oportunidad empresarial espectacular. Y eso fue una de las cosas que yo hice. Empecé a educarme en la inteligencia emocional porque yo descubrí que yo lo que hacía, yo les contaba anoche, que yo lo que hacía era que yo, ¿se acuerdan que yo trabajaba, veía televisión?
y compraba. Trabajaba, veía televisión y compraba y me endeudaba. Y veía televisión, trabajaba y me endeudaba y ya había comprado un apartamento, el de los 30 años, a pagarlo en 30 años. Y yo descubrí una cosa, leí en alguna parte, y desde luego no hay que leerlo para entenderlo, que la diferencia de los seres humanos con los animales es que los animales no sueñan. Los animales no sueñan, fíjense. Por eso ustedes nunca han visto un cerdito parado aquí diciendo, oye, ¿cuándo será que yo tengo un chiquero así de grande como este? El animal no sueña porque él viene genéticamente programado para hacer un círculo vital. Entonces él lo que hace es que él come y duerme. Él come y duerme. Él come, bueno, se da unas vueltecitas por allí. Come, se da unas vueltecitas y duerme hasta que le llega su Navidad. Hasta que le llega su Navidad. ¿Ustedes no han notado que a nosotros los seres humanos, a muchos nos pasaba igual? Al menos el cerdito no se endeuda. Pero nosotros, miren, la era industrial puso a la gente así. Trabaja, bueno, también compra y se endeuda. Trabaja, ve televisión. Eso era lo que yo hacía. ¿Qué cerdito era yo? Y hace poco me invitaron, o sea que el cerdito no sueña. En cambio, los seres humanos tenemos la capacidad de soñar. Los seres humanos tenemos la posibilidad de soñar. Y un ser humano que no sueñe se acerdiza. Es gravísimo. ¿Valdrá la pena soñar? Esa es la maravilla de negocio que tenemos. Un negocio enfocado en levantar a la gente para que sueñe y le entrega un vehículo. Eso es lo que tenemos, señores. Un negocio que tiene el vehículo propio para que haga realidad tus sueños. Pero primero tienes que aprender a soñar. Y entonces por eso es que se requiere un programa educativo, porque aprender a soñar es eso, aprender. Necesitamos aprender a soñar otra vez. Necesitamos volver a aprender a soñar, porque venimos de un mundo que no sueña. Venimos de un mundo que no sueña. Los papás de los niños no sueñan. Los papás de los niños en general ya no sueñan porque han sido educados para no soñar. Y entonces al niño le dicen, deje de ser iluso. El niño sueña desde que está chiquitico, han visto, hasta que va a la escuela y deja de soñar. Deja de soñar porque en la escuela y de ahí para arriba no se habla de sueño. A uno lo que le da es sueño. Pero de ahí para arriba no se da sueño. Primer paso de este negocio, te enseña a tener éxito. Este negocio le enseña a uno a tener éxito. Le enseña a ser ganador. Y los únicos ganadores en el mundo son los soñadores. Entonces, parte del programa educativo le enseña a ganar, le enseña a soñar, le enseña a tener éxito. Quiero contarles algo aquí, pero bien entre nosotros. ¿Están de acuerdo? Que no salga de Caracas. Miren lo interesante. Mi upline es contador público y su mujer también. Habían estudiado toda la vida y adivine cómo estaban. Pelados. ¿Ustedes conocen gente así? Habían estudiado toda la vida y estaban pelados,
¿Por qué? Porque en esa educación nunca les habían enseñado a ser ganadores, nunca les habían enseñado a tener éxito, nunca les habían educado la parte de sueños, nunca les habían enseñado que la asociación era la ley para tener éxito en la vida, nunca les habían enseñado que la riqueza tiene un camino y que si tú no lo encuentras, nunca lo logras. Y encuentran este negocio y se vuelven ganadores. Hoy son diamantes en una ciudad de 280,000 habitantes y andan por el mundo enseñando a otros a ser ganadores. Y tienen 3 hijos chiquiticos. Uno se llama Mateo, otro se llama Samuel y otro se llama, no sé cómo se llama, pero son 3. Y entonces tienen 3 hijos chiquiticos. Y una vez yo lo escuché a él diciéndole a los niños, habían tenido una discusión y le dijo, vean muchachos, o ustedes aprenden a ganar en la vida o los meto a la universidad. Y yo dije, uy, qué fuerte, decía yo, pero qué bueno, que un papá tenga el coraje de decirle eso a los hijos. Y ¿sabe qué dijo el chiquitico? No, papá, yo aprendo a ganar. Porque en general los niños están descubriendo que no los educan como ganadores y se pierden muchos talentos y mucho. Yo le pregunto a ellos qué van a hacer entonces después. Él me pregunta a mí, dime tú, ¿yo qué hago? Y yo digo, no te preocupes, porque miren, ¿qué pasa si este niño chiquito quiere ser pintor? Pues te lo llevas a París y lo relaciona con pintores en París y lo hace amigo de algún pintor famoso que él se identifique para que él lo vea pintar en una técnica que le guste. Y me dice, oye, ¿verdad, no? Y si después se achurrusca de ser pintor, pues que pruebe otra cosa hasta que aprenda algo que le guste. Señores, si a nosotros nos hubieran enfocado en ser ganadores, sería otra cosa. Si nos enfocaran en ser ganadores, ¿qué es lo que te gusta? Y hazlo, pero hazlo exitoso, hazlo bien. Entonces, ¿se acuerdan del muchacho ayer que quería aprender inglés? Hello. Yo le digo, no hay que aprender inglés, hay que aprender a ser ganador. Entonces a mí me invitaron a una convención de habla inglesa. Y me dijo, ¿usted aprende a hablar inglés? ¿Usted sabía hablar inglés? Yo le dije, no, ni me interesa por ahora. Bueno, entonces le ponemos traductor. ¿Qué pasa si no me hubiera hecho diamante? No pasa nada. O sea que era mejor aprender a ser diamante primero, que después te invitan y te ponen traductor. Ya, ese es otro problema. No pasa nada. Y entonces, miren que este genio que tiene Colombia, el único Nobel que tiene Colombia, Gabriel García Márquez, se fue con arrojo a México a escribir lo que ayer les conté un pedacito. El libro después de Cervantes más leído en la literatura occidental. ¡Wow! Y le preguntan, ¿lo invitan a todo el mundo? Y él se escabulla para que no lo inviten tanto y le dice, maestro, ¿usted habla inglés? Le dice, no. Y dice, bueno, entonces le ponemos 80 traductores. Porque es un ganador. Porque es un ganador. Porque es un ganador. Y hace poco una periodista despistada le pregunta, le dice, maestro, ¿a usted no le da nostalgia no haber sido profesional? Yo creo que Gabo dijo, qué bruta esta señora. Yo creo que Gabo le dijo, sí, para ser como usted o qué. Porque él lo que entendió es que en la vida había que ser ganador. En la vida lo que había que aprender es a ser ganador. Señores, en este negocio tienen la fortuna de encontrar un programa educativo que se enfoca en enseñarnos a ser ganadores en la vida, y eso no tiene nada que ver en contra de las profesiones. ¿Por qué? Porque usted es mucho mejor que ejerza la medicina como ganador. Es precioso, señores. Es precioso. Yo prefiero un médico con coco de ganador que un médico con coco de perdedor. ¡Qué susto! Esos que tienen coco de perdedor de pronto le dejan a uno la tijera adentro. ¡Ay, se me olvidó! ¡Qué susto!, ¿no?
Señores, de manera que este negocio, yo a veces auspicio jovencitos de universidades y yo les digo, mira, sé ingeniero civil, claro. Pero con este negocio vas a tener la posibilidad de que tú salgas, no a emplearte con otro, sino que vas a ser constructor, por ejemplo, porque tienes capital. Y además, no solamente vas a tener capital, sino que vas a tener el coco para ser ganador como médico, para servirle a los demás con una mente exitosa y ganadora, y vas a tener la posibilidad de ser un ingeniero que sueña en hacer cosas grandiosas, no mediocres, como tanta cosa que hacen sin ventanas. Yo a veces veo edificios y yo digo, oye, ¿cómo hacen esto sin ventanas? No, es que nos salía muy caro. Increíble. ¿Qué tal el coco de esos ingenieros? ¿Qué tal el coco de esos arquitectos que diseñan cosas sin ventana para que salgan económicas? ¿Dónde está la pobreza? ¡En el coco! Porque si ese arquitecto y ese ingeniero tienen coco de ganadores, no hacen diseños mediocres. No hacen diseños mediocres. Y el mundo sería mejor. Y el mundo sería mejor. De manera que una de las cosas... ¿Eso es real? ¿Quién es el real entonces? Ah, es menos todavía. Oye, miren, o sea que una de las cosas que va a tener esa persona de oportunidades es hacer este negocio, una, pero ganas el coco para triunfar en lo que quieras. Una de las cosas que puedes hacer es ser diamante. Pero la otra cosa que tú ganas es que te vuelves un ganador ante la vida, y el día que tengas una circunstancia vas a triunfar, porque tienes la fortaleza aquí adentro y tienes la posibilidad de enfrentar los cambios que tú necesites enfrentar, porque estás formado como un líder. Eso es lo que el mundo necesita. A veces en los países cercanos o en mi propio país dicen, no hay nadie quien se lance al cargo. Entonces tenemos que votar por este baboso porque no hay otro. Carencia de líderes. Carencia de líderes, señores. No se imaginan el poder que se tiene cuando uno se educa como líder. No se imaginan el poder. Y ¿eso tiene que ver con el champú? No. Entonces, primera invitación, pégate de manera incondicional al programa educativo que te dicen los líderes que te pegue. ¿Por qué? Porque tú lo que inicias es un proceso en el coco gradual para formarte como líder, para formarte como empresario, como soñador, como ganador, como exitoso. Y esa es la primera tarea maravillosa que se hace. Entonces, cuando yo pego a Víctor a ese programa educativo, yo entiendo que él tiene un proceso. Tiene un proceso y ese proceso hay que respetarlo. Entonces, yo siempre he dicho que nosotros somos como los aguacates. Las personas cuando entramos, usted aquí se dice aguacate, es una pepa que no se come. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, aquí no se come la pepa, ya tampoco en Colombia. Bueno, entonces, fíjate que miren el proceso natural. Por eso a veces somos... Qué lindo que se ríe, ¿verdad? Bien, a veces no entendemos al otro, no entendemos nosotros mismos y no entendemos qué es ganar. Ganar está relacionado más con el cambio interno que con los dólares que entran al bolsillo. Está mucho más relacionado con ese cambio interno. Entonces, cuando yo ingreso a Víctor al negocio, él lo que inicia es un proceso evolutivo. Y eso se le ve en la cara. Yo les veo la cara a esta gente fantástica. Yo hago una reunión y yo invito 30 y adivine cuántos llegan. 80.
porque ellos están emocionados, porque están creciendo. ¿Qué se llama eso? Proceso evolutivo. Proceso evolutivo. Quieren crecer, quieren crecer, quieren crecer, quieren crecer. Denles oportunidad de que aprendan. Ellos van a ir aprendiendo. Es muy sencillo el negocio. Cuando tú te pegas al programa educativo, que es el programa mensual donde viene un libro y unos audios, vas al seminario mensual, vas a la convención y vas a la orientación empresarial y te asocias y te asocias y te asocias y oyes los audios, el coco empieza a madurar. Y entonces cuando yo lo emulo con los aguacates, es como cuando tú amarras los aguacates en papel periódico. ¿Qué es entonces educarse en ese negocio? Cuando yo auspicio a una persona, la meto al programa educativo y para mí yo entiendo que es como si le hubiera amarrado la cabeza en papel periódico. Entonces cuando a mí me auspiciaron, me metieron al programa educativo. Yo no me daba cuenta, pero la cabezota debería ser así de puro papel periódico que me había puesto Gustavo. Adivinen para qué me ponen papel periódico, para que madure. Para que crezca, para que avance, para que crezca, para que avance. Y yo empecé a avanzar y cuando empecé a avanzar entendí por la lectura, por la asociación, por los audios, por los seminarios y por las convenciones. Empecé a avanzar y cuando empecé a avanzar, ¡wow! Yo le digo a mi upline, échese para allá un poquitico que yo voy a hacer ese negocio. Así te va a pasar a ti. O sea que nosotros no motivamos, nosotros educamos. Nosotros no motivamos, nosotros educamos.